poder compartirlo con personas que no se están pudiendo conectar. Estas cosas suceden con estos envíos masivos. Eh, y bueno, intentaremos que llegue la mayor cantidad. Había unas 100 personas inscritas, y evidentemente ese mensaje de alerta que estaba generando el link ha hecho que varios no estén pudiendo conectarse. Bienvenidos a todos. Este webinar forma parte de una serie de webinars que está organizando la Iniciativa Regional para el Reciclaje Inclusivo como preparación para el evento regional que se va a llevar a cabo el próximo año, 13 y 14 de marzo en Bogotá. Allí la idea es reunir a los actores destacados del ecosistema del reciclaje inclusivo, tanto del mundo de la industria, de los recicladores, de las organizaciones de la sociedad civil y del Estado que están involucrados en proyectos de reciclaje inclusivo. Y en esta serie de webinars lo que hemos intentado hacer es poner las conversaciones, los debates, las discusiones en acción previo al evento físico, al evento presencial, para llegar allí con buenas conclusiones que impacten en la agenda, que impacten en los invitados, que impacten en lo que queremos sea un evento de comunicación, propiamente dicho, pero de comunicación de una causa, ¿verdad? Que es la causa del reciclaje inclusivo, que no es ni más ni menos que el reciclaje con participación de los recicladores organizados. La idea para en los webinars anteriores hablamos de inclusión de recicladores en cierre de vertederos, hablamos de el reciclaje inclusivo en el marco de la economía circular, y tuvimos un webinar dedicado exclusivamente a escuchar a los recicladores de base hablando sobre sus desafíos, sus aprendizajes, sus logros. Queríamos cerrar el año con este último webinar, habrá otros previos durante febrero y marzo, antes del evento, pero queríamos cerrar con una conversación sobre comunicación como una herramienta de impacto para generar condiciones en el reciclaje inclusivo, para que en América Latina y el Caribe el reciclaje inclusivo pueda suceder, y estamos convencidos que una comunicación integral, inteligente, disruptiva, puede ayudar a que se generen esas condiciones. Y para eso hemos invitado a participar, confieso que no nos quedó muy equitativa de género la mesa, pero bueno, a veces hay que armar un rompecabezas y nos quedó solo una mujer, pero vale por varias, Soledad. Y entonces hemos invitado a hablar de comunicación y causa a gente de distintos perfiles. Viene un perfil más cercano al periodismo, un perfil más de la comunicación corporativa, un perfil más vinculado al trabajo con las bases de recicladores, un perfil desde lo visual de la fotografía, y tenemos invitado también a una persona que traía la comunicación desde la mirada del arte, pero le ha coincidido este webinar con una actividad, un viaje por Europa, y ahí las diferencias horarias nos están jugando una mala pasada, y coincide esta fecha con un evento muy grande que hay en Brasil todos los años, que se llama Expo Catadores, y sabemos que también hay muchos recicladores que están en este momento, sobre todo algunos liderazgos del movimiento de recicladores, que están participando en ese evento en Brasilia en este momento. Así que les damos la bienvenida una vez más, les agradecemos por estar participando, y quería arrancar no con una presentación de nuestros webinaristas formal, leyendo su hoja de vida, sino escuchándolos para que nos cuenten brevemente, en un minuto y no más, por favor, que se presenten. Entonces yo le voy a ir abriendo el micrófono para poder escucharlos presentándose. A ver, acá en la lista voy a abrir primero a Ricardo Corredor. Ricardo, por favor, ya te podés presentar. Muy bien, buenos días a todos. Saludo desde Cartagena, en Colombia, donde está la sede de la fundación en la cual yo trabajo como director ejecutivo, que es la Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano. Muchos periodistas la conocen como la FNPI. Trabajo aquí hace 10 años. También tuve la oportunidad de trabajar en una época con la Fundación Avina, así que tuve la oportunidad de conocer de cerca el trabajo que hacen allí con
recicladores, pero en mi experiencia profesional en Colombia, en particular cuando trabajé con la Fundación Social, tuve también la oportunidad de trabajar con recicladores. Así que este es un tema que me interesa muchísimo. Información, base de... Ricardo, perdón, por favor, les pedimos a todos que mantengan el micrófono cerrado porque si no se mete en, el sonido. Te abro de nuevo para que termines, perdón. No, decía que había trabajado también en Avina, por supuesto, tuve la oportunidad de conocer el trabajo de reciclaje inclusivo y ahora en la Fundación García Márquez, que hemos estado también en conversaciones y en alianzas con Avina. Pero en la Fundación Social aquí en Colombia, donde yo trabajé hace poco más de 20 años, allí también tuve la oportunidad de trabajar con recicladores y el tema de reciclaje, así que lo conozco, me parece que es un tema interesante, apasionante y sobre todo muy relevante en este momento para nuestra región. Perfecto, gracias Ricardo. Seguimos con Soledad. Hola, buenos días o buenas tardes para algunos desde Santiago de Chile. Mi nombre es Soledad Sandoval, soy periodista y trabajé desde el 2005 hasta el 2012 en Fundación Avina. Ahí trabajé principalmente con los recicladores de base tanto de Chile como de América Latina, porque trabajé apoyando comunicacionalmente al Movimiento Nacional de Recicladores de Chile. Y también apoyé a la red LACRE, que es la red latinoamericana y del Caribe de recicladores, compuesta por más de 17 países a nivel de América Latina y el Caribe, a través de sus movimientos nacionales. Y con ellos elaboramos distintas estrategias para lograr la visibilización de los recicladores y de su labor, tanto a nivel de medios como a nivel de opinión pública, autoridades, otros organismos internacionales, y distintos espacios, digamos. Soy una apasionada en el tema, me encanta trabajar con los recicladores, hombres y mujeres, siento que es un orgullo poder trabajar como técnico de apoyo para la red LACRE. Ha sido una experiencia muy bonita y de mucho aprendizaje, y creo que las comunicaciones, como bien decía Pablo en la presentación, son una herramienta fundamental para lograr que estos temas se instalen en la agenda pública, y para que tengan presencia no solo en lo que tiene que ver con los medios, sino que también para que logren derechos a través de su participación en espacios de toma de decisiones, y reciban también el reconocimiento por la labor que realizan y el aporte que hacen al planeta. Así que agradezco mucho la invitación de la iniciativa regional y feliz de compartir con el resto de los compañeros acá la experiencia. Perfecto, gracias Sole. Le voy a dar la palabra entonces a Timothy para que se presente. Buenas tardes y buenos días aquí en Nicaragua. Yo soy Timothy Baldry y yo soy un fotógrafo. Yo tomo fotos de basureros en todo el mundo, en diferentes países. Yo fui haciendo eso para 10 años y ahorita principalmente yo vivo en Managua y yo tengo un programa de becas por los niños trabajando en el basurero. Con la organización ISWA, como se llama, The ISWA Scholarship Program. Y yo soy el director de ese, y nosotros trabajamos con las charecas, la basurero principal en Managua, y también Nueva Vida, es como la hermana de la otra basurero. Y a mi lado es Kevin López, y él es el supervisor, y él puede decir algo más del programa. Bueno, buenos días, saludos desde Managua, Nicaragua. Nosotros trabajamos con el programa de ISWA, International Program Scholarship. Actualmente nosotros trabajamos con 50 niños que laboraban en los diferentes basureros de la capital de Managua. Estos también se ubica afuera de la ciudad otro basurero llamado Nueva Vida. Nosotros le brindamos becas escolares a los hijos y niños que trabajan en los diferentes basureros de la capital. Actualmente se ha creado un centro también, hemos creado un centro para tutorías de aprendizaje, donde también se sirven refrigerios, se dan tutorías de matemática, y tenemos clases de inglés y cursos de español para ayudar a estos niños que están trabajando en los diferentes basureros de mi país.
Perfecto, muchas gracias por la presentación. Entonces, para cerrar esta ronda, le doy la palabra a Carlos March de Fundación Avina. ¿Qué tal? Buen día, gracias por la invitación, Pablo, por organizar esto. Bueno, como bien se dijo, mi nombre es Carlos March, resido en Buenos Aires, ahora estoy en Córdoba, también acá en Argentina, y me desempeño en el equipo de comunicación estratégica de la Fundación, y hace algunos años me tocó participar del equipo que impulsa la agenda de reciclaje, cuando básicamente se estaba conformando la iniciativa regional, así que me acerqué a este tema directamente desde mi rol aquí en Avina, así que espero poder compartir y aportar algo en esta charla, y un saludo a los panelistas colegas. Perfecto, gracias Charlie. Entonces, para ir ya sin demora arrancando con la conversación, recordemos que la idea, este es un conversatorio para intercambiar ideas y que que los participantes puedan llevarse algunas ideas, puedan llevarse contactos, puedan aplicar esta mirada de comunicaciones no solamente a temas de reciclaje inclusivo, pero ojalá también a otras causas, ¿verdad? Les recuerdo que lo estamos grabando y vamos a compartir después con todos el link de la grabación, materiales y una encuesta final al cierre para ver cómo se pueden mejorar estos espacios. Para arrancar entonces con una pregunta disparadora de qué es cómo diseñar estrategias de comunicación de impacto para este tipo de causas, le vamos a dar la palabra primero a Ricardo Corredor, que, como lo mencionaba al principio, trae esta mirada más de la vinculación con el periodista, ¿no? Así que adelante, Ricardo, por favor. Gracias, Pablo. Y bueno, yo efectivamente quiero enfocar mis palabras en función del trabajo que se puede hacer desde el mundo del periodismo. O sea, estoy acotando bastante, pero creo que es el lugar desde el que puedo hablar con más autoridad en este momento aquí. Lo que me parece clave es, hay ciertos lugares comunes en este momento sobre el mundo del periodismo. El otro día alguien me hablaba de una especie decía que había una especie como de una serie de clichés del periodismo, y eran muy divertidos porque efectivamente uno se da cuenta que hay muchos lugares comunes, pero no necesariamente el hecho de que sea un lugar común significa que no sea relevante. Creo que uno de esos lugares comunes, pero que por ser de nuevo un cliché no significa que no sea pertinente, y que creo que vale la pena insistir en eso, es entender que estamos en un momento de absoluta transición y transformación del periodismo, y que nadie tiene en este momento claro hacia dónde va. Hay tendencias, hay movimientos, hay articulaciones, pero es muy difícil en este momento hacer una predicción. Dicho eso, en esos momentos de transición, creo que hay que defender ciertos elementos que son básicos y que son relevantes para esta cobertura en particular, pero por supuesto también aplicarían para cualquier otra cobertura. Estoy hablando de tres piernas que para mí son las que sostienen el periodismo. Uno, la idea de narrar y contar las historias de una manera que atrapen a los lectores o a los televidentes o a los radioescuchas, lo que sea. Es decir, se trata de contar historias, pero de contar historias de una manera que realmente toquen, conmuevan, que no sean indiferentes a quienes nos leen, nos escuchan, nos ven. Pero por supuesto no se trata simplemente de contar bien y bonito y de escribir lindo, hacer unas bellas crónicas. Se trata de que eso que se cuenta esté fundamentado en una investigación rigurosísima, profunda, preferiblemente con fuentes primarias, es decir, con reportería, en donde vamos a la calle, hablamos, vemos los rostros de la gente, verificamos, corroboramos. Es decir, investigación.
hay que contar, hay que narrar, pero hay que investigar. Pero todo eso hay que hacerlo dentro del marco de una ética periodística, que es lo que diferencia el periodismo de otras cosas. En este caso, una ética fundamentada en tres, para mí, aspectos principales. Uno, una ética de la independencia, es decir, cuento e investigo desde un lugar en donde lo estoy haciendo a partir de un principio de querer averiguar la verdad sin ningún tipo de presión, sin ningún tipo de interés, solamente lo que mi propia conciencia profesional, lo que mi propia formación profesional me indica. Segundo, haciendo ese trabajo con muchísima transparencia. Está clarísimo, creo que ya todo el mundo tiene claro que no existe la objetividad pura, la absoluta neutralidad, pero sí existe la transparencia, sí existe un yo que habla, que dice desde dónde habla y que pone esa perspectiva de manera muy transparente sobre la mesa. Y lo tercero es entender que se trata de una ética, que el periodismo, que una de las bases del periodismo es entenderlo como un servicio público. Entonces estamos en función de la información como un derecho al que tienen todos los ciudadanos. Entonces, para mí esas tres piezas fundamentales que pueden parecer una obviedad, pero no por ser una obviedad, no hay que dejar de insistir en ellas, más aún en estos momentos de tanto cambio, de tanta transformación. Hay que contar bien las historias, hay que investigarlas con muchísima profundidad y hay que hacerlo con una ética, que es lo que hace que el periodismo sea el periodismo y no sea publicidad, información, etcétera. Todas, por demás, cosas perfectamente legítimas, pero el periodismo tiene unas reglas que lo diferencian de lo otro. Una cosa es la información y otra cosa es el periodismo. Uno ve hay mucha información. Avina tiene información sobre el tema de reciclaje. Las organizaciones de recicladores tienen información sobre el reciclaje. Los gobiernos tienen información sobre las políticas públicas que implementan sobre el reciclaje. Pero el periodismo lo que tiene que hacer es sopesar todo eso y hacer con eso una historia. Entonces, el periodismo no es simplemente información, el periodismo es mucho más que información. Entonces, creo que eso no hay que perderlo de vista. Creo que en estos temas de reciclaje es muy importante hacer esa tarea de contar, de investigar y hacerlo con una ética, con los principios que lo dije. Dicho esto, he hablado de cosas que son básicas del periodismo, que no se pierden y que no se tienen por qué perder. Dicho eso, creo que de todas maneras hay que entender que las nuevas transformaciones y las nuevas plataformas digitales y las nuevas herramientas digitales ofrecen una tremenda oportunidad. Y este es otro de esos clichés. Estamos en crisis, hay una oportunidad. Pero, insisto, es real. La oportunidad es real y hay que trabajar con lo que existe. Y creo que las nuevas tecnologías y que las nuevas plataformas ofrecen, entre muchas otras posibilidades, la que a mí me parece más interesante, la posibilidad de una nueva interacción con eso que se llaman las audiencias. Es decir, si antes informábamos, investigábamos, le entregábamos esa información a una audiencia y luego había algún tipo de retorno, porque no era que no existiera, hoy en día esa relación está en un nivel de mayor, vamos a decir, hay un tiempo real en el que la reacción a la producción periodística se da, eso genera una interacción y esa interacción genera unas dinámicas nuevas, muy complejas, en muchos casos que traen muchos nuevos dilemas éticos, pero que me parece que es allí donde hay algo que es diferente a lo que teníamos antes. Entonces me parece que en el medio de todas estas transformaciones, en el medio de todas estas herramientas que nos ofrecen, esa idea de poder trabajar, de crear sobre todo, que es lo que me parece más interesante, entre las muchísimas posibilidades de interacción que van desde simplemente decir me gusta, no me gusta, estoy de acuerdo, una opinión. Me parece que lo más interesante que está sucediendo hoy en el periodismo es cuando uno construye relaciones de colaboración para que esas historias, esas investigaciones y para que esa ética se mantenga a partir de una interacción de colaboración con las audiencias. Yo creo que allí hay una gran oportunidad y me parece que para este tema del periodismo, del reciclaje,
inclusivo, hay inmensas oportunidades para trabajar en el periodismo. Entonces, esto para mí, así de manera muy rápida, son aspectos del tema de lo que puede hacerse desde el periodismo en función de estos temas. Buenísimo, Ricardo, gracias. Y vamos avanzando para que todos tengan también tiempo los colegas. La idea es darle la palabra ahora para reiterar un poco el orden del comienzo a Soledad. Dale, adelante, Soledad. Vale, bueno, lo primero es, obviamente, coincido plenamente con las palabras de Ricardo, creo que da un encuadre muy bueno para este tema, y siguiendo con lo que él plantea, creo que los periodistas, y en mi caso la labor que estamos haciendo desde la Red Lacre, a través de la Secretaría de Comunicaciones de la Red Lacre, los movimientos nacionales que componen la Red Lacre y los delegados que están en los países donde no existe aún movimiento nacional, la idea ha sido precisamente esa. ¿Por qué estamos comunicando desde la Red Lacre? Estamos comunicando porque precisamente lo que necesitamos es hacer visible a estos actores, a estas historias, que hoy día o de un tiempo a la fecha no estaban en la agenda noticiosa, en la pauta. Hay muchas historias para contar entre las y los recicladores de base, historias que son de superación, historias de trabajo arduo, de una manera de dignificar y traer el alimento a su familia de una manera tan digna como cualquier otro trabajo. Yo creo que una de las primeras labores que nosotros dentro de la Red Lacre quisimos era poder comunicar con 3 conceptos fundamentales que tenía que ver con el reconocimiento, la dignificación del trabajo y la inclusión de los recicladores de base a la cadena del reciclaje. Eso tenía que ver porque en un principio, cuando nosotros empezamos a hacer comunicaciones, me refiero al año 2005, 2006, muchos de los recicladores de base tenían una manera de ser puestos en la prensa o en la opinión pública desde un estigma, desde una mirada donde los recicladores eran personas flojas, eran personas cochinas, y eran personas que trabajaban periódicamente, pero no hacían de esto su oficio, su profesión. Lo primero que nosotros quisimos hacer fue romper con esta historia, mostrar otra manera de cómo las y los recicladores se desempeñan en el mundo del reciclaje y visibilizar el tremendo aporte que hay en ellos y con el trabajo que ellos desempeñan a través de la cantidad de material que reciclan, a través de la cantidad de material que no llega a los vertederos o a los rellenos sanitarios, y visibilizar el tremendo aporte que es eso en términos de disminución de la contaminación, extender el tiempo de funcionamiento de los vertederos, y ver cómo este es un empleo verde en el fondo, que trae un montón de satisfacciones al sistema y a los propios recicladores. Entonces creo que en esta lógica que plantea Ricardo de contar las historias, nosotros lo que pusimos a disposición es, en primer lugar, hacer que los recicladores y las recicladoras fueran fuente de consulta, que ellos fueran protagonistas de la comunicación y que no fueran otros, ya sea organismos o técnicos u otras personalidades que hablaran por ellos. Una de las grandes diferencias que nosotros tenemos con otras maneras de hacer de comunicaciones es que nosotros dejamos que los propios protagonistas sean las fuentes de consulta, sean los que aparezcan en los distintos espacios. Estamos hablando de espacios desde comunicados de prensa, donde ellos tienen una cuña, una cita, donde son ellos los que dan las entrevistas, donde son ellos los que invitan a los medios o a las organizaciones o a los gobiernos a recorrer los vertederos, los rellenos sanitarios o sus propios centros de acopio, donde son ellos los protagonistas de la historia. Yo creo que ahí hay un cambio bien fundamental, porque muchas veces se suele reemplazar a los líderes de base siendo otros los que hablamos por ellos. Una de las grandes diferencias que yo creo que nosotros potenciamos desde la Red Lacre es que nosotros, los técnicos, tomamos palco, somos una segunda línea y estamos a disposición de los líderes que son ellos, los propios recicladores. Y ahí armamos una dupla muy potente, porque están ellos que son los que más conocen de la logística de su quehacer y de su labor, y estamos nosotros que podemos ayudarles con las estrategias, como bien dice Ricardo, para hacer que este tema se tome la prensa, se tome la opinión pública y sea un tema sexy para abordar, para querer cubrir, para investigar y para contar las historias, pero donde estas historias tengan un rostro y tengan el nombre de tal o cual reciclador o recicladora que vive en tal país, o que su realidad es de su centro de acopio o de su relleno o su vertedero.
pero creo que ese es como un puntapié súper potente que tiene la Red Lacre en términos de aporte, porque no solo informa, y tratamos de ser muy éticos y transparentes con esto. Siempre tenemos el desafío, obviamente, de tener la información de cuántos recicladores hay en América Latina o en el mundo, de cuánto se recicla, todos esos desafíos en términos a los datos que son muy atractivos para la prensa y para la opinión pública en general, son difíciles de tener vigente porque se requieren recursos para ello. Pero pese a eso, la agenda que nosotros tratamos de impulsar todo el tiempo tiene que ver con eso, con hacer comunicaciones donde las y los recicladores son los protagonistas de las historias, y nos ponemos a disposición para eso, donde ellos reciben el lugar que merecen gracias a la labor que realizan. Eso. Estoy con el micrófono cerrado, perdón. Gracias, Soledad. Como decía al principio, entonces, vamos complementando, ¿verdad? Acá no buscamos traer miradas que sean per se, sino miradas que se complementan y se van enriqueciendo perfectamente un aporte con el siguiente. Vamos a darle la palabra a Timothy, entonces, que nos va a traer esta mirada desde la fotografía, desde el recorrido, muy recorrido de campo, y que nos cuente qué busca, cómo comunica desde el lente de la cámara. Ahí estoy reiniciando el audio, Timothy, me parece que no me lo reinicia. Un segundito. Ahí está, adelante. Ok, sí. Primero, mi primera vez tomando fotos, yo fui buscando un tema, yo puedo focar con toda mi energía. Y cuando yo encontré el primer basurero, yo veo los niños allá, es como roto mi corazón, y afectado yo mucho. Y yo fui pensando, yo no solo quiero tomar fotos, yo quiero mis fotos hacer algo, hacer un cambio o empezar una campaña por este tema. Y ahorita es como 10 años desde la primera foto. Y en la Chureca hay muchos cambios porque el gobierno español hace un proyecto con una planta para recicladores y un barrio para hacer mejores condiciones y casas para los niños. Entonces yo me voy aquí porque yo quiero documentar todos los cambios de la vida y qué sirve, qué no sirve. Y también yo pasé en diferentes países, en África, en el Medio Oeste. En ese es cuando yo encontré ISWA, the International Solid Waste Association. Y ellos están interesados en cerrar los basureros. Entonces, tenemos dos campañas ahorita. Uno es para cerrar basureros y el segundo es incluir la gente trabajando en los basureros y dar becas a los chavalos y los niños trabajando en el basurero. Y entonces, el proyecto que tenemos aquí en Nicaragua es como el primero para a pilot project. Piloto. Sí. Y si mi español es mal, Kevin puede ayudar a mí un poco. Ok. Nosotros tenemos dos proyectos a visión, que es uno cerrar uno de los basureros porque se encuentra con gas botano. El gobierno español acaba de construir una planta recicladora donde casi el 50% de las personas que trabajaban en el basurero, que estaban expuestos a los diferentes contaminantes que se encontraban ahí, trabajan en la planta recicladora. El otro proyecto que realizó el gobierno de España es la creación de la dignificación del hogar, donde estas personas vivían en casas hechas de los materiales que ellos encontraban, ya sea cartón, láminas de zinc y el plástico que usualmente se utilizaban. El proyecto tiene aproximadamente 7 u 8 años que
pueden estar en un lugar seguro y saludable para ellos. El otro proyecto, la otra visión que tiene ISWA con su programa internacional con el programa de becas, es nuestro programa de educación, donde nosotros les hacemos saber a los niños de que ellos tienen el derecho de estudiar, de salir adelante, porque nosotros creemos que con la educación podemos detener la pobreza, más en mi país, que es un poco más presente. Actualmente contamos con 50 niños que nosotros les damos becas escolares, donde cubrimos su matrícula, el pago de sus mensualidades, le brindamos una educación de calidad y bueno, pagamos el transporte si se requiere. Aproximadamente en este año tuvimos la graduación de 10 de nuestros becados y donde fueron excelencia académica de estos colegios privados. Y también nosotros trabajar con los padres, porque muchas veces los padres regresan en el basurero, porque tenemos contratos con las familias que si ellos enfocan en estudios de los niños, el contrato dice ellos no pueden regresar en el basurero. Entonces, si ellos siguen en estudios, tener buenas notas, nosotros dar más cosas, comida, cosas para reemplazar el dinero normalmente el niño hace en el basurero. Pero también tenemos problemas con algunos adultos porque ellos no reciben un trabajo en la planta, pero también ellos regresan en la planta. Y ahorita, regresan en el basurero. Y ahorita en el basurero es mucho políticos porque ellos tienen policía, es un poco peligroso para ellos allá. Entonces tenemos cursos de tecnológicos. Y entonces ellos pueden buscar un curso para un trabajo, pericia y cocinar, mecánica, inglés. Entonces, en prensa con los niños, pero ahorita es creciendo a los padres también. Por ejemplo, un problema que tenemos ahorita es que los padres que regresan a trabajar al basurero, el basurero actualmente se encuentra cerrado. Entonces, ellos tienen que caminar aproximadamente más de 5 kilómetros bajo el sol para poder ingresar al basurero. Cuando ellos se encuentran trabajando, la policía en este caso los agarra y los golpea o los llevan a prisión, porque entonces, el basurero está totalmente cerrado y ahora es ilegal que ellos puedan llegar al basurero a trabajar. Eso es una problemática que estamos teniendo. Pero esto se da porque el otro 50% que no consigue un trabajo en la planta recicladora del gobierno de España regresa al basurero. Entonces, se ha cerrado el basurero por los gases contaminantes que se encuentran para cuidar su salud, pero ahora son vistos como delincuentes al querer ingresar a una zona protegida. Perfecto. Bueno, para ir dando cierre a esta primera etapa y que podamos avanzar todos, les agradezco mucho. Le vamos a dar la palabra al siguiente, así nos queda una ronda más a todos, ¿verdad?, para poder participar y completar esta hora. Muchas gracias, Timothy, y al colega. Vamos a pasar a Carlos Marcha, entonces, y siguiendo siempre la complementariedad de miradas. Adelante, Charlie. Gracias, Pablo. Voy a ser brevísimo porque ya está todo dicho casi. Así que dos o tres cosas. Lo primero, encuadrar y decir que lo que voy a compartir, lo voy a compartir desde la experiencia de una organización social como es Sabina. Por lo tanto, la lógica de las organizaciones sociales, a diferencia de la comunicación de las empresas, es que una empresa tiene que imponer marca. Es decir, Coca-Cola tiene que decir tome Coca-Cola, pues si Coca-Cola dice tome gaseosa y la gente toma Pepsi, Coca se funde. A diferencia de esa lógica de imponer marca, lo que tiene que hacer una organización social es contagiar misión. No importa si la gente participa en una organización o en otra. Lo importante es que las misiones de las organizaciones anclen en la gente. Entonces, el trabajo que se pensó y que se hizo con los recicladores y con la agenda de reciclaje en América Latina, desde esa perspectiva de contagiar misión, se centró en tres
líneas bien concretas. Una es el posicionamiento de la misión, de la causa, y además el posicionamiento de quienes encarnan esas causas y esas misiones. Como bien se dijo, las voces eran las de los recicladores. El segundo eje tenía que ver con movilizar no solamente recursos en torno a las agendas, sino también con movilizar valores y movilizar capital humano para generar legitimidad en torno a las agendas de reciclaje. Y el tercer eje tenía que ver con incidir, con usar la comunicación para incidir sobre todo en dos ámbitos: en el ámbito de la política pública, que definía las reglas de juego a nivel de contexto de la agenda de reciclaje, pero también incidir en las reglas de juego de mercado, porque el gran desafío que tiene el reciclaje es convertir al reciclador en un actor dentro del mundo del mercado. Entonces, a partir de esas tres líneas de acción, me gustaría concentrarme en contar dos conceptos que compartió recién Ricardo, y que a mí me gustaría ampliarlos y unirlos. Ricardo habló del periodismo como un servicio público, y los recicladores también son prestadores de un servicio público. Entonces, acá tenemos el desafío de unir dos servicios públicos: el de la comunicación, como un concepto de periodismo ampliado, si se quiere, y el del reciclador. Y por otro lado, Ricardo también decía que el periodismo tiene que contener y amplificar los derechos ciudadanos, acceso a la información, pero yo lo complementaría con que también tiene que recoger el periodismo y la comunicación el derecho de los recicladores a poder visibilizar su situación y a poder mostrar los derechos y los impactos de esos derechos. Y en ese sentido encontramos tres ejes bien puntuales de cómo trabajar el concepto de derechos en el ámbito del reciclaje. El primero fue cómo comunicar el derecho reclamado, cómo visibilizar la vulnerabilidad de los derechos, y para eso básicamente lo que se hizo fue pensar en estrategias, como también ya fue dicho, para desestigmatizar el rol que tenían el reciclador en la sociedad, y por otro lado, impulsar campañas de comunicación masiva en vía pública o en espacios públicos, sobre todo tratando de sacar a el reciclador de los ámbitos geográficos donde se esconde la pobreza, como son los basurales, para llevar el reclamo y ese derecho vulnerado a que sea visibilizado y a que sea reclamado en los centros urbanos. El segundo tema con el derecho, una vez que ese derecho reclamado alcanzaba visibilidad e impacto e incidencia en el ámbito del Estado, en el caso puntual de los recicladores de Bogotá, se reconoció ese derecho a partir de un fallo de la Corte Constitucional que obliga al Estado a incluir al reciclador en el sistema de recolección de residuos urbanos. Entonces, ahí se cambiaba la estrategia, ya se había alcanzado el objetivo de instalar el derecho vulnerado para pasar a tener que incidir y utilizar la comunicación para trabajar sobre ese derecho reconocido. En este caso, era cómo se pensaban estrategias de comunicación para que los recicladores pudieran incidir en la reglamentación de ese derecho, que ese derecho no beneficiara exclusivamente al actor que venía teniendo el monopolio de la recolección de residuos, que eran las empresas que recolectan residuos, para que las cooperativas de recicladores pudieran ejercer su derecho en condiciones de igualdad de acceder al sistema de recolección urbano. Y allí lo que se hizo fue pensar estrategias de incidencia en los tomadores de decisión, en los espacios donde se tomaban las decisiones, cómo utilizar la comunicación y llevarla a esos espacios, y cómo construir un posicionamiento del reciclador como un prestador de servicio público. Pasar de esa imagen del reciclador al costado del basural a
convertir a ese reciclador en un prestador de servicio público y sobre todo instalar el concepto también de remuneración de servicio. El reciclador no solamente pudiera comercializar el material que recicla, sino que además cobrara por ese servicio que prestaba, tal cual cobran las empresas millones de dólares por el servicio que prestan. Ustedes saben que el principal costo del presupuesto de un municipio es el presupuesto de la recolección de basura. Entonces, una vez que se logra una reglamentación sobre ese derecho reconocido, pasamos a la tercera instancia, que es trabajar sobre el derecho ejercido. Cómo se genera comunicación para que ese derecho ejercido se instale en la sociedad. Y ahí el desafío era ya no solamente instalar causa, sino además instalar posicionamiento de la cooperativa que iba a prestar ese servicio. Posicionar al actor organizado en una empresa, más allá del formato que cobra esa empresa. Y por otro lado, también era instalar campañas de concientización de la importancia, por ejemplo, de la separación en origen, de la importancia de reciclar, de la importancia de no enterrar. Entonces, esas campañas de concientización también van unidas a reunir en esa comunicación la causa más el posicionamiento del actor. Entonces, para finalizar, me gustaría tomar un concepto que creo que dijo Pablo al abrir esta sesión, que era cómo generar comunicación disruptiva. Y a mí me gustaría unir ese concepto de comunicación disruptiva al propio rol del reciclador, que ya es disruptivo. El rol del reciclador es disruptivo ambientalmente, porque cambia una cultura de tratamiento de los residuos urbanos. Es disruptivo socialmente, porque inserta la pobreza que por lo general se esconde en los conurbanos de las grandes ciudades, la lleva de manera de prestación de un servicio concreto a el centro de la ciudad y a los polos de abundancia y riqueza, y es disruptivo empresarialmente porque rompe con el monopolio de las empresas y rompe con los sistemas de corrupción de las empresas prestadoras de los servicios para hacer jugar a estos nuevos actores dentro de ese eje. Entonces, como cierre de este marco de disrupción, a mí me gustaría decir que en el caso que impulsa hoy en la IRR y la agenda de reciclaje y la red que reúne a los recicladores en América Latina, han logrado reunir el concepto de disrupción más comunicación y lo han convertido en transformación bien concreta, se plasma en normativa y en cambios culturales, tanto de la ciudadanía como del propio marco y reglas de juego de mercado, en torno a cómo se trata el reciclaje en las ciudades de América Latina. Gracias. Perfecto, Charlie, muchas gracias. Bien interesante la intervención, como la de todos los colegas también. La idea ahora es intentar, sabemos que tenemos poco tiempo para el cierre, pero yo quería hacer como una segunda ronda donde también los invito a los webinaristas a ser súper concretos para que todos podamos participar sin tener que cerrar abruptamente y que haya espacio para todos. Y también a los que están conectados, porque si quieren dejar alguna pregunta, utilizar el chat. Pero quería como para intentar sintetizar algo que les había comentado, si tuviéramos que pensar en esta combinación de mensajes, herramientas, canales y actores, que son como las piezas con las que se hace comunicación, ¿cuáles creen que son, sintéticamente, ¿no? O puede ser uno, no solamente, no los cuatro, mensajes, herramientas, canales y actores, en los que hay que hacer hincapié para hacer una comunicación que vaya en la línea en la que estamos planteando con las intervenciones, ¿no? Que vaya a la disrupción, a la transformación, que ponga al reciclador como un actor principal, en fin. Hacemos una ronda breve entonces, ya empezamos por Ricardo para mantener el orden,
como estas 4 pequeñas categorías, en cuál o en qué contenidos de cada categoría habría que enfocarse. Dale, Ricardo. Quisiera enfocarme en el tema de canales, específicamente para hablar de la importancia de estos aparatos. Y en particular, en el caso de América Latina, el tema de mensajería instantánea, en especial WhatsApp. Creo que ahí hay mucho que trabajar. Creo que muchas de las organizaciones sociales, muchas de los movimientos sociales, muchos de los actores que trabajan en América Latina pueden desarrollar aún más acciones sistemáticas, puntuales, estratégicas, usando la telefonía celular y el WhatsApp. ¿Qué es lo que está pasando en este momento? Que los actores, sobre todo los actores de la política y los actores que tienen intereses particulares, están empezando a usar esa herramienta con mucha efectividad. Y se están aprovechando de esta circunstancia de transformación del periodismo y empiezan a hacer circular por WhatsApp un montón de contenidos que cuando uno los ve, aparentemente parecen ser contenidos muy argumentados, muy sólidos. Pero que cuando uno de esos contenidos les hace el ejercicio periodístico, empieza a encontrar, por ejemplo, el origen de esa información y cuál es el interés que hay detrás de esa información. Entonces, creo que hay que empezar a trabajar con eso muy fuertemente. Uno recibe, no sé si, yo estoy casi seguro que todos los que están aquí pueden decir que reciben diariamente cadenas, mensajes en el WhatsApp. ¿Cuál es el problema? Que hay dificultades para hacer el trabajo de verificar la validez de esa información y el interés que hay de quien manda esa información o de quien produjo esa información. A mí me pasa todo el tiempo, recibo muchos mensajes. En el caso colombiano hay un ambiente de polarización política, como quizás muchos de ustedes saben. Entonces hay mucha gente a favor, en contra, por ejemplo, de la implementación de los acuerdos de paz, etcétera. Pero estoy seguro que en el resto de América Latina también hay mucha polarización sobre muchos temas. En el tema de reciclaje no tengo también dudas de que debe haber debates y polarización. Debe circular mucha información. Que se hizo esto, que un gobierno tomó una medida, que una empresa hizo esto o aquello. Y ahí viene un trabajo tremendo de saber, bueno, ¿y esta información será verdad? ¿Y quién me la cuenta y por qué me la está contando de la manera como me la está contando? Entonces creo que aquí hay 2 cosas por hacer. Uno, usar la herramienta, usar el canal, digámoslo de manera convencional, para hacer circular allí la información pertinente alrededor de todos estos temas que hemos estado hablando de una forma o de otra. El tema del reciclaje como derecho, de la dignidad del trabajo del reciclador, etcétera, todo esto. Pero por el otro lado, la responsabilidad también de que cuando empieza a circular información de otras fuentes, que se pueda identificar de dónde vienen, por qué vienen, qué interés hay detrás, y ir haciendo como un trabajo de sopesar. Yo creo que hay que hacer un trabajo en este momento en teléfonos móviles muy fuertemente, porque es por allí por donde está circulando una buena parte de la información que estamos recibiendo hoy en América Latina. Perfecto, Ricardo, gracias por las palabras y por la exactitud, así pueden participar el resto. Soledad, tu turno. En el caso de las comunicaciones que ejercemos desde la red LACRE, nosotros nos detenemos principalmente en los 4 ejes que mencionaste tú, Pablo, en el tema de los mensajes, en el tema del tono de los mensajes y lo que tiene que ver con la línea editorial de los mensajes. Para nosotros es fundamental, un poco, dado todo lo que se ha señalado a lo largo de esta conversación, que estos mensajes tengan un tono que permita visibilizar la labor de los recicladores, posicionarlos como un actor válido en la gestión de los residuos, romper obviamente con la estigmatización de la cual son víctimas, y por ende salir de la lógica de asociar al reciclador o a la recicladora de base con el tema de la carencia y ponerlo en el tono donde el reciclador o la recicladora está en un lugar de una condición de empoderamiento,
donde él o ella ejerce una labor, como bien decía Carlos y como bien decía Ricardo, digna, que debiera recibir un pago por servicio, que debieran acceder a espacios de certificaciones de competencias para mejorar aún más y cada vez más la labor que ellos ejercen, y para que tengan un reconocimiento a nivel de toda la sociedad, no solo de los que estamos en la casa o en la oficina y que hacemos separación de residuos y por ende le dejamos separados los residuos a los recicladores para que cuando pasen no tengan que hurgar en la basura, sino que obviamente lleguen y se lleven la bolsa donde están los materiales reciclables para agilizar esta labor y para beneficiar la labor de ellos. Ahora, esto en la línea editorial para nosotros es fundamental porque pasa de manera transversal en todo lo que hacemos. O sea, recogiendo un poco lo que dice Timothy, para nosotros el tema de las imágenes de las y los recicladores son fundamentales, porque una imagen cuenta una historia, una imagen te hace un relato y no requiere necesariamente de palabras asociadas a esa historia. Pero muchas veces esta imagen, en vez de contribuir a todo lo que estamos buscando, el reconocimiento, la dignificación, la inclusión, contribuye a todo lo contrario. Entonces nosotros tenemos mucho ojo con cuáles son las imágenes que utilizamos para asociar en nuestras campañas, para el Día del Reciclador, para el Día del Reciclaje, para la Expo Catadores, para cuando estamos en marcha. Las marchas para las y los recicladores son una de las estrategias de posicionamiento en el espacio público más potente. Y las marchas son los espacios donde nosotros, con los recicladores y con la recicladora, estamos a través de las banderas de todos los países de la Red Lacre, más de 17 países con su bandera, donde hay distintos cantos, gritos, que se instalan en distintos idiomas, están en español, están en portugués, algunos también están en inglés, para instalar en la opinión pública y en el espacio cuáles son las luchas que las y los recicladores están dando a nivel de América Latina y el Caribe, para seducir, para provocar y para mostrar, insisto, desde a las y los recicladores desde un lugar de poder, desde un lugar de ser los protagonistas de la historia, empoderados y que tienen mucho para entregar y mucho para aportar. Entonces, es fundamental no solo posicionar hoy día a las y los recicladores como protagonistas de la historia con estos mensajes que hacen un aporte, que transforman y que comunican de manera correcta lo que ellos están haciendo, sino que también hay que ser muy cuidadoso con las imágenes y con los lugares que ocupan las y los recicladores, por ejemplo, cuando se les invita a un conversatorio o a un diálogo con autoridades. Los recicladores tienen que estar sentados en la mesa, no puede haber un otro que los reemplace. Como dice Charlie, si estamos hablando de recicladores y recicladoras que están accediendo a espacios de toma de decisiones de políticas públicas, de leyes que incluyan a las y los recicladores, por ejemplo, en la realidad que hay en Guatemala o en Nicaragua, donde se están cerrando vertederos para que pasen a hacer relleno sanitario, pero eso tiene que ser con la inclusión de los recicladores. Una empresa no puede llegar y cerrar un vertedero y pretender que la noche a la mañana todas esas familias que llevan décadas y años ejerciendo esta labor se vayan a la casa y se queden sin un trabajo. Estos cierres tienen que ser con la voz y voto de los recicladores, con el derecho y el reconocimiento de los recicladores a ejercer su trabajo y a recibir un sueldo digno por la labor que desempeñan, y incluyéndolo en esta transición de un vertedero a un relleno sanitario o a lo que sea, pero donde los recicladores y las imágenes de ellos estén incluidas desde una perspectiva que construya y que permita cambiar la mirada y fortalecer el rol que tienen las y los recicladores en la gestión de los residuos en América Latina y el Caribe. Eso. Buenísimo, Sole, gracias. Y vemos que también en el ejercicio de la profesión a veces no solamente hablamos ya de comunicaciones, sino de la parte programática, ¿no? Y cómo se mezcla, y creo que está bueno la comunicación haciendo que un cambio social pase y no solamente contándolo, ¿no? Eso es lo que finalmente llamamos la comunicación de impacto, que es esta comunicación que genera los cambios y no los cuenta al final de un proceso. Entonces, gracias, Sole. Timothy, te pido, por favor, estamos súper ya jugados de tiempo, enfocarse bien en la parte de comunicación, de tu mirada como fotógrafo, para que no nos tiente irnos a contar el tema de la problemática que nos apasiona a todos y nos puede sacar un poco de eje, que es cómo la comunicación incide en esa problemática, ¿no? Adelante. Okay. Para social media yo uso Facebook porque es internacional y yo tengo mucho conexiones allá en personas gusta para seguir mis videos y cosas yo estoy haciendo. Facebook es uno, lo otro es mi website. Yo siempre pongo nuevas cosas en mi website y blog.
yo busco para periódicos en línea o en papel. Y yo hago muchas presentaciones. Cuando yo en prensa ese, yo tengo las fotos, yo tengo las historias. Yo fui viviendo en Nueva York, una ciudad. Yo pongo una mesa en una cafetería y yo hablando con cualquier persona. Y ahora es como yo da presentaciones para World Congress, para ISWA. Y en ahora es más gente, es más en serio. Y en ese ayudarme mucho para comunicar mi punto. Y también porque yo tengo las fotos, yo tengo exhibiciones. Y ahora yo siento bueno porque cuando yo vendí una foto, yo no vendí muchas fotos, pero a veces yo vendí fotos. En la última exhibición fue en Nueva York y yo puedo imprimir todas las fotos en metal, aluminio. Entonces es bellísimo y yo vendí mucho estas fotos y yo uso las fotos para el programa. Entonces yo siento feliz por ese porque yo tengo pena para tomar fotos que ese y no regreso de exitosos. Retribución. Sí, de ese. Entonces, exhibiciones, Facebook, Instagram, Twitter, todo eso. Hablando bien de la parte, de la pata de los canales. Tenemos un par de preguntas en el chat. Le voy a pedir rápido a Charlie entonces que si quiere explorar un poco esto de mensaje, herramienta, canales o actores. Y podemos pasar a preguntar, o si las han visto los expositores, las preguntas del chat, y a ver si tenemos tiempo, si podemos dedicar unos 5 minutos a responder a alguna o las que hay. Adelante, hay bastante ruido ambiente ahí. Sí, perdón, porque estoy en una oficina prestada, pero me gustaría centrarme concretamente en el punto de actores, ya que creo que los otros fueron tomados, y particularmente en 3. Uno, ¿qué hacer con el periodista? Me parece que al periodista en esta agenda de reciclaje hay que capacitarlo, hay que sensibilizarlo sobre el mundo en que opera hoy el reciclaje en América Latina. Por lo tanto, el periodista es un actor fundamental para quienes operan estas agendas. El segundo es el mundo de la empresa. ¿Qué información levantar sobre las empresas, sobre todo prestadoras de servicio, los procesos licitatorios donde participan las empresas que terminan adjudicándose, como dije, el principal presupuesto de los municipios de las grandes ciudades en América Latina, y sobre todo también echar una mirada a cómo se hace lobby en el mundo de la empresa prestadora de servicios sobre los municipios y sobre el Estado. Y el tercer actor sobre el cual actuar es el dirigente político y el funcionario público, que son en definitiva quienes diseñan, definen y operan las políticas públicas necesarias para que los recicladores puedan ejercer sus derechos. Y en el mundo de la economía son también los dirigentes políticos y los funcionarios públicos quienes pueden promover la denominada economía circular, que de alguna manera contiene en gran medida la agenda de reciclaje y que por lo general no es tenida en cuenta en el diseño de las políticas públicas. Amigo. Perfecto, gracias Charlie. Entonces, a ver, intentamos rápidamente, voy a repasar las preguntas que están aquí en el chat. Edgar Lugo nos pregunta, ¿qué estrategia recomendaría cuando existe un sindicato que fomenta y de cierta manera controla a los recicladores voluntarios y que se niegan a que el gobierno o iniciativas sociales mejore sus condiciones? Ahí ya, por ejemplo, Ricardo Valencia, el director de la iniciativa regional, ha respondido por el chat. También nos preguntan, Francisco nos comenta del reciclatón, que está institucionalizado en un municipio y que lleva años generando una alternativa interesante allí. Y hay una pregunta de México
que José Arévalo consulta, tomando en cuenta la polarización política que existe en México, qué tan conveniente es posicionar una campaña a favor de recicladores urbanos con miras al siguiente proceso electoral, y nos pone como contexto que existen muchas comunidades de pepenadores, como llaman a los recicladores en México, que han sido cooptadas por ciertos grupos políticos para su propio beneficio. Claramente es algo que ha aparecido bastante en la conversación, la apropiación de la causa por intereses particulares, ¿no? Cómo trabajar la comunicación en esos contextos. Esas son más o menos las preguntas. Si alguno, nos quedan, para ir cerrando, que no se nos vaya mucho el tiempo, unos 5 minutos, si alguno quiere tomar la palabra para responder. En general, tampoco necesitamos, sino siempre invitamos, por supuesto, a todos los participantes a visitar tanto las plataformas de la iniciativa como la de los colegas de distintas organizaciones, donde hay seguramente mucha más información. Pero pasando en limpio, entonces, estas situaciones de cooptación del grupo, no sé si alguno quiere tomar la palabra. Ahí está, Ricardo Corredor levantó la mano. Dale, Ricardo. Yo lo que quería decir es lo siguiente, y es un tema, aquí en la Fundación lo hemos discutido bastante y trabajado también de cierta forma, pero es eso que llaman, y uso el término haciendo la salvedad que yo sé que hay muchas críticas a esto que llaman el periodismo con apellidos, pero quisiera hablar de algo que llaman hoy en día periodismo explicativo, que parece un poco una redundancia, que el periodismo debería explicar, pero lo que quiero decir es que lo que uno ve a veces sobre todos estos temas, incluyendo el tema de reciclaje, es que llega mucha información, que hay mucha información, porque hay mucha información disponible. Aquí en el chat de esta plataforma están ya compartiendo proyectos, sitios web, ¿no? Están las fotos de Timothy, están los proyectos que están haciendo en Brasil, está la propia red, en fin, hay muchísima información. Uno mira, hay información de organizaciones no gubernamentales, hay información de empresas, hay información de organismos multilaterales. Pero algo que yo siento que está haciendo mucha falta en general en América Latina es esta idea de que me traten de dar una mirada de conjunto de un problema y yo tratar de poder entender cómo todas estas piezas encajan allí, ¿no? Entonces entender una posición de una organización de recicladores tiene sentido en este contexto mirado de esta perspectiva, y la posición de una empresa tiene sentido puesto en este lugar. Esta idea de contextualizar hoy en el periodismo me parece que es una labor muy, muy urgente. Uno recibe, yo todo el tiempo siempre me estoy preguntando, quisiera que alguien me contara el cuento completo de lo que está pasando con esto, o por lo menos me dijera, mira, hay muchos vacíos en esta historia y te los señalo, pero que me ayudaran como a hacer este trabajo que también algunos llaman de una agregación inteligente, que me dijeran, mira, aquí hay una información de aquí hay una información de aquí hay algo que llegó de todo esto ponerlo como en una especie como de mapa, algo que me oriente y que me permita entender qué es lo que está pasando, y con un trabajo desde el punto de vista periodístico que además pueda develar los intereses. Es decir, bueno, habla desde este interés. Y cuando digo develar los intereses, no quiero que suene desde un punto de vista inquisitivo y acusatorio, sino simplemente poner las cartas sobre la mesa. Esta organización de recicladores habla desde acá porque tiene este interés, que es posicionar, dignificar, que el reciclaje se reconozca como un trabajo, etc. Pero por el otro lado van a estar las empresas de aseo, que sabemos en las ciudades grandes, por ejemplo, en muchos casos son unas especies de mafias. Entonces, bueno, hablan desde este punto de vista qué intereses tienen, quiénes son los socios, quiénes son los dueños, financian campañas de políticos, etc. Por el otro lado están las empresas que producen botellas, cartones, etcétera, que tienen programas de reciclaje,
de disposición de los recursos. Entonces, esta idea de un periodismo que le permita a uno entender cómo encajan todas estas piezas, me parece que es un gran desafío que tenemos en este momento. Si ustedes me preguntaran, bueno, lo puede hacer, digamos, el periodismo, pero eventualmente también lo podría hacer alguna organización que trabaja pensando en los intereses, en el interés público, digamos, y en las políticas públicas. Pero esta idea de contextualizar, de coger la información que está surgiendo, incluso de valorarla y decir, mire, esto viene aquí, como insisto en esta idea, lo digo así, como una cartografía, como hacer una especie de mapa, me parece que es un gran desafío hoy para cualquier tema, pero en este tema en particular, del reciclaje, que además pues es, digamos, relativamente nuevo, a pesar de que hay 20 o 30 años de historia reciente muy fuerte, sigue siendo un tema un poco nuevo, sobre el que hay mucho desconocimiento. Este trabajo me parece fundamental y quería como hacer mención al desafío que hay en el periodismo, pero también en algunas de las organizaciones en tratar de hacer este ejercicio. Excelente, Ricardo. Muchas gracias, ¿no? Mostrar esas conexiones, hacerlas visibles, sin duda que es un súper desafío mapear el ecosistema. Podemos hacer una intervención más si alguno está interesado en complementar y vamos cerrando para cumplir con lo pautado. Realmente ha estado bien interesante la conversación y la vamos a tener a disposición para los que quieran escucharla de nuevo, tomar notas, compartirla con otros. No sé si alguien más de los expositores, tal vez. Tenemos ahí presente también al director de la iniciativa regional, que es un poco el anfitrión de esta llamada. No sé, Ricardo Valencia, si te interesa alguna palabrita de cierre. Sí, es que hay varias preguntas que se refieren a lo mismo de México y de otros países, ¿no? De qué hacer con recicladores que se encuentran en organizaciones, en situaciones de mucha exclusión. Y en realidad voy a tomar la idea de Carlos, de Charlie March, respecto a los estadios de organización de los recicladores, ¿no? Y en esta primera etapa donde el reciclador solo recibe exclusión social de las instituciones económicas, es clave trabajar en la organización de ellos, porque cuando el reciclador está muy aislado suele pensar que le hacen un favor dejándolo entrar al vertedero a recuperar materiales y que las mafias le hacen un favor con dejarle vender su material a cualquier precio. Y yo creo que se da un salto muy grande cuando los recicladores reconocen que no están recibiendo favores, sino que están siendo explotados, que hay una deuda social e institucional con ellos, que son sujetos de derechos, que le generan un bien al medio ambiente, a la economía, a la vida misma de los rellenos sanitarios. Entonces esa organización para reconocer de qué derechos son sujetos por un lado y para encontrar su propia voz, como decía Sole, sin intermediarios, sin representantes de otro lado, es indispensable, ¿sí? Incluso en el caso de México, alguien decía que el sindicato habla a nombre de los recicladores, allá le llaman los voluntarios, y eso pues claro significa que los recicladores no están representados en líderes legítimos, que sufran su dolor diario, que compartan sus intereses y sus causas, terminan siendo útiles a los intereses de otros grupos de poder que no irrigan beneficios hacia la población recicladora. Así que para el caso de México y para otros que han preguntado ahí, la organización es fundamental. Ahí sugeríamos una caja de herramientas que hemos armado en la iniciativa que tiene muchísimas herramientas para aquellos que no tienen acceso a asistencia técnica directa. En ese portal Paso Cierto hay una cantidad súper útil de herramientas que han utilizado otros recicladores exitosos en ese proceso de reclamar y ejercer su derecho, principalmente en Sudamérica. Perfecto, Ricardo. Muchas gracias. Ahí lo pongo en el chat de Paso Cierto. Para el cierre y para no pasarnos más, le voy a dar la palabra a Soledad y con eso vamos terminando. Gracias, Pablito. No, algo muy cortito. ¿Ya se escucha? Sí, dale. Algo muy cortito que quería agregar y que tiene que ver dentro, como bien decían Ricardo y los dos Ricardos en realidad,
tiene que ver con el desafío que tenemos hoy día con el tema del reciclaje, la gestión de residuos, la basura. Yo creo que hoy día hay muchos intereses y muchos, digamos, actores interesados en el tema de la basura, del reciclaje, porque es un tema que hoy día se está volviendo cada vez más sexy, está de moda, y por ende hay muchos actores interesados en esto. ¿Dónde está el desafío, por ejemplo, para nosotros desde la Red Lacre? Una vez más, es que en donde todos estos actores entran a participar, a conversar y a repartirse una tajada de lo que esto toca, es que nuevamente los recicladores no queden fuera. Entonces, si bien se ha logrado que el tema pase de haber sido un tema sumamente invisible a hoy día estar en la agenda pública y a ser un tema de interés, donde muchos tienen el ojo puesto, para nosotros desde los recicladores de base, lo importante está en que una vez más los recicladores se organicen y ejerzan su voz y su voto para hacer valer sus derechos y para que accedan a estos espacios donde ellos estén incluidos en todas las tomas de decisiones, en todas las reuniones y en todos los espacios, y no sean otros los que decidan por ellos y les comuniquen cuáles son las decisiones que se han tomado. Insisto que para nosotros lo más importante es que los recicladores hablen desde ellos mismos, sean ellos mismos los que luchen por sus derechos, por su acceso a mejores condiciones, al reconocimiento, al pago por servicio, a recibir una buena capacitación para que sean cada vez mejores en su oficio, pero sobre todo porque creo que hoy día el desafío está ahí. El tema de la gestión de los residuos es un tema que cada vez se está tomando más la agenda por todo lo que tiene que ver con los desafíos medioambientales que tenemos, porque si no tomamos conciencia, no llegamos a ningún lado, y en ese sentido los recicladores cumplen un rol fundamental, y el aporte que ellos hacen, y ellas hacen a través de su trabajo, es fundamental en esto. Y por lo mismo hay que estar más conscientes que nunca de que no llegue ningún gobierno de turno a cooptarlos, a seducirlos y a provocarlos, porque esas son promesas que duran lo que dura la política a veces. Y después cuando hay cambio los dejan fuera. Entonces es súper importante que los recicladores se mantengan independientes en su postura, que tengan muy clara su agenda, y que hoy día están en un lugar de empoderamiento y de reconocimiento. Por ende ya los recicladores no están mendigando condiciones, sino que hoy día los recicladores están pidiendo, están luchando y están poniendo sobre la mesa lo que ellos necesitan, requieren, para ejercer su labor en las mejores condiciones y tener el reconocimiento que amerita. Eso. Perfecto, excelente, Sole, muchas gracias. Bueno, agradecido. Pablo. Sí. Y por aquí Ezequiel. Solo para Ezequiel. Un saludo final. Bueno, tenemos a Ezequiel de la red, un reciclador que forma parte de la red latinoamericana de recicladores. Cortito, por favor, Ezequiel. Sí, corto. Solamente un tema que nos interesa bastante. Yo, bajo la responsabilidad que tengo en la red de las comunicaciones y el apoyo técnico de Soledad, venimos desarrollando muchos cambios y muchas invitaciones diferentes. Es decir, ayer justamente aquí en Expo Catadores conversábamos cómo las redes sociales pensaban que nos iban a controlar, y hoy día han sido los grandes aliados para que nosotros no dejemos de estar comunicados dentro de América Latina y el Caribe. Gracias a los profesionales que estuvieron en este espacio, voy a escuchar y después voy a comentar. Y agradecido porque la lucha sigue. Aquí estamos en Expo Catadores luchando no por cualquier derecho, sino por el derecho que ya está adquirido por nuestra lucha. Gracias. Gracias, Ezequiel, gracias por cumplir con la palabra de ser breve. Bueno, le agradezco a todos, y como, bueno, ya saben, va a estar disponible, lo vamos a divulgar por las redes y vamos a hacerles llegar a todos los inscritos también el correo con el link a la grabación. Lamentablemente muchas personas no pudieron conectarse porque el mail que les llegó reportaba como que era un correo malicioso, pero bueno, lo resolveremos para el futuro. Muchas gracias a todos y que tengan... Pablo, brevemente, que recuerden hacer la inscripción al evento regional porque los cupos están limitados y nosotros estamos seguros que no nos van a alcanzar los cupos que tenemos disponibles. Ya circuló, Pablo, un correo de invitación con el formulario de registro al evento de marzo. Así que les animo a los interesados a que vayan reservando su cupo antes de que se agoten. Muchas gracias. Vamos a incluir, gracias Ricardo, vamos a incluir ese formulario en el correo que vamos a enviar a todos los inscritos al webinar. Muchas gracias y que tengan un buen día. Gracias. Chao.